La gripe va encadenando ya varias semanas de caída de la incidencia de contagios, por lo que se prevé que esté ya a puntito de terminar. Hoy queremos hablar de lo importante que es la vacunación. Este año el calendario de vacunas de nuestro país cumple 50 años. En sus inicios solo se incluía para la edad infantil, pero a día de hoy abarca todas las edades desde la vida. Desde antes de nacer, con vacunas para las embarazadas que protegen al bebé, hasta vacunas para los ancianos. De hecho, Castilla y León es una de las comunidades más avanzadas por tener un calendario más completo que el resto. Está con nosotros la directora general de Salud Pública de la Junta, Sonia Tamames. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Podemos decir adiós ya a la gripe, no sé si ya se lo estamos diciendo en estas últimas horas, y sobre todo, ¿cómo ha sido esta gripe, que muchos expertos dicen que ha sido más corta, menos intensa y más benévola que otros años? Sí, podemos decirle adiós. De hecho, en el informe de nuestro sistema Vigira, que es el sistema de médicos centinela, de hoy mismo, de hoy martes, hemos descendido ya por debajo del umbral epidémico. Por tanto, podemos decir que damos la epidemia de gripe por finiquitada. Y sí, ha sido una epidemia bastante benévola. También es verdad que la gripe, pues hay años que cursa con más intensidad, otros con menos, o las duraciones pueden ser mayores o menores. Pero este año ha sido de una intensidad bastante reducida y de una duración más corta de lo habitual, quizá influenciada por la vacunación infantil, que sabemos que tiene ese tipo de efectos por estudios que se han realizado. Fíjese un titular que publicaba hoy el diario de Burgos, decía que todos los ingresados en la UCI del hospital burgalés por gripe no están vacunados. La edad media de los ingresados es de unos 56 años. ¿Qué está fallando? ¿O qué coberturas no se alcanzan si se comparan con los objetivos que ustedes mismos se han propuesto? ¿O qué está fallando también las propias campañas de vacunación? Bueno, la verdad es que las tasas de vacunación ahora mismo están incluso por encima de valores prepandémicos. Venimos de una época en la que hemos tenido unas coberturas muy elevadas, en las que la población tenía una percepción de riesgo de las infecciones respiratorias agudas bastante intensa. Y bueno, pues es habitual, no es exclusivo de esta pospandemia. Hemos visto un fenómeno similar en la pospandemia del año 2009, en el que se incrementaron mucho las coberturas y rápidamente descendieron. Es habitual que en las pospandemias se vaya perdiendo esa percepción de riesgo. Nos cansamos de vacunarnos. Bueno, yo creo que más que... porque a mí no me gusta mucho lo de la fatiga pandémica, no tengo ya muy claro que sea que nos cansemos de vacunarnos, sino que simplemente gente que no tienen ese hábito, durante las pandemias sí se vacunan y luego se mantiene la población que sí que tenía ese hábito de vacunarse, y aún así todavía estamos por encima de los valores de la temporada 18-19. Vamos a ir infección o virus a virus, enfermedad por enfermedad, porque me parece muy interesante hoy tenerla aquí, porque tenemos muchas dudas. Este es el segundo año, por cierto, de la inmunización frente al virus respiratorio sincitial en bebés, que es la causa fundamental de la bronquiolitis, de la temida bronquiolitis para muchos padres. ¿Qué resultados están obteniendo? ¿Se está notando que hay menos casos desde que se ha implantado esta vacuna en nuestra comunidad? Sí, la verdad es que los resultados del anticuerpo, no es una vacuna, es un anticuerpo, están siendo bastante espectaculares. Pueden ser así de espectaculares porque, como bien comentas, la bronquiolitis está producida casi en exclusiva por el virus respiratorio sincitial. Hay algún otro virus que también la puede causar, el rinovirus, por ejemplo. Entonces, lo que hemos conseguido es prácticamente hacer desaparecer las bronquiolitis, porque tenemos una herramienta muy buena en términos de efectividad y además una respuesta muy buena por parte de los padres en la aceptabilidad que han tenido hacia ese anticuerpo. Recientemente Alberto Núñez Feijóo anunció un acuerdo con todas las comunidades del Partido Popular para vacunar contra el virus respiratorio sincitial en las personas que viven en las residencias de ancianos. ¿Cuándo se va a empezar a utilizar, a vacunar a nuestros mayores en las residencias de Castilla y León? Bueno, pues estamos trabajando para que esto sea una realidad en la pretemporada 25-26. La verdad es que era algo que ya veníamos pues trabajando, y hubo un
consenso, cosa que la verdad es fantástico que nos podamos poner de acuerdo en este tipo de cuestiones y esperamos, como digo, poder estar inmunizando a nuestros mayores en las residencias antes de la epidemia del próximo invierno. Porque no hay mucha coordinación entre las comunidades a la hora del calendario. Bueno, ahora no se llama calendario de vacunas, sino calendario de inmunización. Eso es. Sí, para dar cabida al Nirsevimab, que como digo no es estrictamente una vacuna. ¿Y por qué es importante que la mayor parte de las comunidades tengan el mismo calendario? Bueno, realmente la coordinación es bastante buena. Es verdad que generalmente destaca lo diferente y no lo común, pero el grueso es idéntico. Y sí que es verdad que en este caso, además, está bien que se haya coordinado un poco el anuncio del grueso de las comunidades autónomas, que ahora mismo el grueso está gobernada por el Partido Popular, en el sentido de trasladar a la población que las políticas de salud pública no son políticas que tengan que ver con ideas partidistas, sino que son cuestiones técnicas, es ciencia lo que hay detrás y dar el paso a la vez muchas veces es difícil por, bueno, pues desde disponibilidades presupuestarias, matices técnicos, pero bueno, se puede hacer cuando hay un trabajo de coordinación detrás que a veces echamos de menos en la figura que debería coordinarnos a todos, que es el Estado. La ministra. La ministra. Señor Tamames, se está empezando a alertar de la gripe aviar que parecía ya olvidada. El Ministerio declaró hace un mes un riesgo alto y habla de varias zonas de especial riesgo en Castilla y León, fundamentalmente humedales, zonas donde hay mucho trasiego, movimiento de aves. Bueno, ahí están los datos, se han sacrificado millones de gallinas en el mundo para frenar su expansión, de ahí la subida, por cierto, del precio de los huevos. ¿Cómo están las cosas en España y cómo de seguro sería consumir huevos y leche en caso de que tuviéramos brotes en aves o en las vacas, por ejemplo? Bueno, realmente en España es 100% seguro consumir tanto huevos como leche. Primero, por los sistemas de vigilancia que tenemos que nos permitirían detectar esos animales enfermos. Y en segundo lugar, porque en el caso de la leche, en Estados Unidos el problema que está habiendo es que hasta un 4,4% de la población estadounidense consume leche cruda. Ese, afortunadamente, es un fenómeno que en España es absolutamente residual. Sí, sí. Y la leche que se consume es o bien pasteurizada o bien uperizada. Por tanto, el riesgo de transmisión a través de la leche se elimina. Y en el caso de los huevos, se sabe que tampoco conllevan un riesgo de transmisión. El problema del por qué se suelen retirar estos productos cuando pertenecen a una granja afectada es porque lo que se intenta es evitar que la gripe aviar se extienda a más aves, porque tiene una mortalidad muy elevada y en ocasiones sucede lo que está pasando también en Estados Unidos, que es tanta la mortandad en aves que hay un desabastecimiento tanto de huevos como de carne de aves de corral. Y eso es lo que se intenta evitar con esas medidas de control que son, bueno, pues bastante importantes. ¿Y hay riesgo de que esta epidemia de gripe aviar acabe dando el salto a los humanos y se convierta, pues no sé si en otra pandemia? Bueno, el riesgo existe. Ahora mismo es un riesgo bastante incierto, pero la verdad es que la gripe nos tiene acostumbrados a que sucedan cosas como la del año 2009, que estábamos mirando también al H5N1 y de buenas a primeras surgió la gripe H1N1, la variante pandémica. Entonces, bueno, la verdad es que los sistemas de vigilancia tienen que estar permanentemente activos. ¿Puede llegar a saltar? Pues la verdad es que, hombre, habiendo pasado ya a las vacas y habiendo, como está habiendo tantos casos en humanos, le estamos dando cada vez más oportunidades al virus. Pero no podemos asegurar todavía que esta vaya a ser la cepa de la próxima pandemia. Leemos la semana pasada en la prensa que el sarampión se ha disparado en España, un niño en Texas ha muerto por esta enfermedad. ¿Por qué está resurgiendo con fuerza? Y yo no sé si tenemos los mayores que vacunarnos de sarampión, entiendo que estamos vacunados desde que somos pequeños, ¿no? Bueno, la verdad es que el resurgimiento del sarampión pues, tiene que ver con el abandono muchas veces de estos programas de inmunización en determinados países en los que se generan bolsas de susceptibles. Esto es habitual en países del este de Europa, por ejemplo, en los que hay bastante reticencia a la vacunación.
países anglosajones. A veces también hay eso que llamamos bolsas de susceptibles. El sarampión es una enfermedad tremendamente transmisible, que en el momento que le damos un poco de oxígeno es capaz de hacer unos brotes muy intensos. Por eso se insiste mucho desde la Organización Mundial de la Salud y desde todas las autoridades en mantener coberturas por encima del 95%, que es lo que permite que los pequeños brotes que pueda haber estén concentrados y estén localizados. En España en estos momentos se sigue vacunando de sarampión, se vacuna las generaciones de mediana edad, estamos vacunados, y las personas mayores han vivido en un entorno en el que el sarampión circulaba, por tanto, a priori también están inmunizados. Pero sí que es verdad que cuando hay brotes, en el contexto de esos brotes es habitual que se recomienden dosis de recuerdo para fortalecer la inmunidad de estas personas que están en contacto con la enfermedad, porque esa inmunidad se nos puede ir no agotando, pero debilitando. Hablaba usted de las reticencias a la vacunación. Yo no sé si usted tiene el temor de que en España, en Castilla y León, se expanda ese movimiento antivacunas que sí que estamos viendo, por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos, en otros países. La verdad es que en España y en Castilla y León en particular, el movimiento antivacunas como creencia arraigada en las personas es muy poco habitual, es absolutamente residual. Lo que sí que estamos viendo, y es algo que en realidad no es estrictamente negativo, son dudas sobre la vacunación. Por eso una de las cuestiones que intentamos hacer también cuando promovemos los diferentes calendarios de vacunación es acompañarlo de oferta formativa para los profesionales asistenciales que están en contacto con esas familias que tienen esas dudas, para poderles dar respuesta a todas esas dudas que puedan tener. Y la gran mayor parte de las veces, cuando esas dudas se resuelven, la aceptabilidad sigue siendo positiva. Hablamos antes de las vacunas a los bebés, la sincitial, otras, todos los padres vacunamos, solemos vacunar a nuestros hijos con ese calendario que dura hasta los 13 años, si no me equivoco, 14. Sí. Cumplimos. Sin embargo, a los adultos nos cuesta vacunarnos. Yo no sé qué puede hacer la Junta de Castilla y León para cambiar esa tendencia, si es que puede hacer algo. Bueno, la verdad es que probablemente tenga un componente cultural. Es verdad que lo de los niños es algo que está tan arraigado que no nos lo planteamos. Y ya las coberturas en los adolescentes no son las mismas que las de los lactantes. Ya cuando las personas empiezan a tomar sus propias decisiones, esto de recibir un pinchazo, las actividades preventivas en general, nos cuesta trabajo, no nos sentimos a riesgo de padecer esa enfermedad y bueno, pues ser proactivo en la prevención es algo que a todo el mundo nos cuesta. Desde luego, al final se trata de crear cultura, hablar sobre las vacunas, sobre los beneficios que aportan, sobre los riesgos de las enfermedades que previenen y dejar las herramientas lo más accesibles posible para que al final el que tiene que tomar la decisión individual de protegerse es la persona a la que va dirigido. Está claro. Vamos a ver qué le preguntan los periodistas que tengo aquí a mi izquierda. No están vacunados, me imagino que sí, de todo, ¿no, Silvia? Estás vacunadísima. De todo. Me parece muy bien. Cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas noches, señora Tamames. Yo le quería preguntar, bueno, hemos hablado del sarampión, ¿no? Yo no sé si hay preocupación a raíz de estos casos, de estos brotes, con esa expansión que puede haber, sobre si esas enfermedades que son prevenibles con las vacunas puedan reaparecer por esa relajación que estamos teniendo o ese descenso del índice de vacunación, de esas enfermedades que hasta ahora teníamos controladas y de repente pues aparecen con esa virulencia y dan miedo. Bueno, preocupación realmente tenemos, porque la verdad es que de unos años para acá hemos empezado a ver brotes de diferentes magnitudes que además han conseguido generar casos en personas vacunadas. Son casos muy leves, la mayoría de ellos ni siquiera pueden transmitir, o sea, padecen la enfermedad, pero al tener ya la inmunidad a través de la vacunación, bueno, pues es difícil que se transmita.
Hablo fundamentalmente de casos que suelen afectar a personal sanitario, que están en un contacto muy estrecho con el paciente hasta el momento del diagnóstico. En el momento en que se diagnostica se adoptan medidas de equipos de protección individual, etc. Y sí, la verdad es que nos preocupa, pero bueno, como digo, realmente no responde tanto a bolsas de susceptibles en la población general, sino a grupos muy concretos de población que nos cuesta llegar. O sea, la verdad es que hay pues, determinadas comunidades, sobre todo de determinados países, a los que pues no tienen quizá la misma confianza en nuestro sistema sanitario y nos cuesta llegar a ellos porque no tienen esta cultura de la vacunación. Justino. Buenas noches, señora Tamames. ¿Le preocupa a usted esos que hablaba usted antes, de esos movimientos antivacunas, de esos movimientos de dudas que hay? ¿Le preocupa y a qué achaca que se estén moviendo tanto, ¿no?, esos movimientos? Bueno, la verdad es que nos preocupa pues, en la medida en la que es una amenaza. Desde luego que estamos viendo cómo en muchos países han progresado. Es una amenaza para ellos y para los demás. Evidentemente, claro. Sí, sí. Y quizá estos grupos, como digo, están muy ligados muchas veces a una cuestión que tiene más que ver con las creencias que con la ciencia realmente o con una falta de educación. Es algo que tiene que ver, bueno, pues generalmente se suele acompañar de otro tipo de falsas creencias en materia científica y son muy difíciles de revertir. ¿Cuál sería el perfil tipo? O, no sé si hay algún tipo de ideología o de forma de entender el mundo. Sí, es gente que generalmente no confía en los poderes públicos, que habitualmente también se acompaña de una creencia que detrás de esos poderes públicos hay otros poderes fácticos que manejan, dijéramos, a los poderes públicos, que no vivimos en verdaderas democracias. Y sí suele haber, pero es variable, sí que suele haber ideas erróneas en varios aspectos, no solamente en vacunaciones. Hemos tenido conocimiento también de tratamientos oncológicos que se abandonan alternativamente a terapias naturales que bueno, pues no tienen capacidad de luchar contra una enfermedad oncológica, por ejemplo. Bueno, una serie de creencias alrededor de aspectos científicos que para la población general pues, están superados y que estas personas se cuestionan y tienen bueno, pues permanentemente otras creencias realmente. ¿Qué riesgo hay de que un niño esté en una clase con otros 20 niños más, todos vacunados, pero este niño no tiene ninguna vacuna? La verdad es que en ese caso el mayor riesgo es para el niño no vacunado. O sea, si es un niño en una clase con otros 20, si los otros 20 están vacunados y son niños sanos, lo que llamamos inmunocompetentes, ese riesgo es mínimo, podría llegar a transmitir una enfermedad, pero los niños vacunados, que es otro fenómeno que sucede con las vacunas, a veces las vacunas no son capaces de evitar la enfermedad por completo, pero minimizan mucho sus efectos. Entonces, para esos otros 19 niños sanos, el riesgo es mínimo. El problema es que hay muchos niños que no están perfectamente sanos. Hay niños inmunocomprometidos, hay niños enfermos crónicos. Para esos niños ya claro, estaríamos hablando de un riesgo totalmente diferente porque ellos no son capaces de desarrollar respuesta a las vacunas y la manera que tenemos de protegerles la sociedad es protegiéndonos todos alrededor de ellos. Eso lo vimos en pandemia, clarísimamente. Luis. Hablando de la pandemia, buenas noches, directora. Buenas noches. A veces tengo la sensación de que nos hemos olvidado ya que pasamos hace unos años las de Caín con el tema de la pandemia. No son pocos los investigadores, los virólogos, los científicos que aventuran que lo de la pandemia pasó
pero que puede volver a pasar y que pueden aparecer nuevos agentes que nos pueden llevar a una situación parecida. ¿Es consciente la sociedad de eso? Y luego la pregunta que le haría es, ¿nos estamos preparando en el sistema de salud de Castilla y León para estas eventualidades o nos puede pillar con el pie cambiado como nos pilló en la anterior ocasión? Bueno, la verdad es que yo creo que la comunidad científica sí que es consciente del riesgo de una futura pandemia. Las pandemias suceden periódicamente, habitualmente son causadas por virus de la gripe, pero bueno, en este caso tuvimos un coronavirus. Y aunque bueno, probablemente esto haya gente que se revuelva en el sofá cuando lo escuche, la pandemia por COVID-19 no fue una pandemia de gran gravedad. Afectó en unas etapas muy tempranas a la población joven, pero rápidamente el virus evolucionó para convertirse en grave solo en los extremos de la vida y fundamentalmente en las personas mayores. Una pandemia gripal de alta patogenicidad suele tener una mortalidad y una morbilidad, es decir, una gravedad que conocemos en W, es decir, en niños, en adultos jóvenes y en personas mayores. La afectación y la disrupción social que produce, estoy pensando por ejemplo en la pandemia del 1918, la disrupción social que produce enfermedad grave en personas jóvenes es muy superior a la que hemos sufrido. Si estamos preparados o nos estamos preparando, bueno, pues nos estamos preparando en la medida que estamos intentando salir del bache en el que nos metimos, que fue importante. ¿Nos hemos vacunado en recuerdo este invierno? Muy poco, 10 puntos porcentuales por debajo de la gripe. Ahí sí que quizá en el ámbito de la COVID-19 sí que quizá haya más fatiga. La gente la pandemia la quiere olvidar. Eso sí que es algo que percibimos. El COVID ya se ve como un catarro normal, casi, o una gripe normal. Bueno, sí, la verdad es que... eso más extendido entre la población, que quizá por eso... Y se ha reducido mucho la gravedad de los virus que circulan en la actualidad, pero todavía siguen siendo graves en personas mayores y en personas con patologías acompañantes. Por tanto, bueno, pues la vacunación sigue siendo algo recomendable y está, como digo, 10 puntos porcentuales por debajo de la gripe. Es decir, hay un 10% de la población que va a su centro de salud, pone un brazo pero no pone el otro. Esto además exige el que las personas digan sí, gripe sí, pero con la otra, que yo creo que es un ejercicio de rechazo todavía superior al que hace el que ni siquiera acude. Entonces, bueno, sí que creemos que en ese sentido hay un rechazo a la idea de la pandemia y no creo que la sociedad en general sea demasiado consciente de la amenaza de futuras pandemias, pero es que tampoco sabemos cuál va a ser el agente. Como digo, es relativamente frecuente que periódicamente tengamos pandemias de gripe, eso es algo conocido, pero otro tipo de virus pueden emerger y otro tipo de patógenos, hongos, bacterias. Pues Sonia Tamames, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Aquí nos gusta mucho hablar de las vacunas, lo hemos hecho muchas veces, lo vamos a seguir haciendo y además más que haya estado usted un día como hoy, donde ya, como decíamos, hoy decimos adiós a la gripe, ¿no? Sí, ya volverá. efectivamente. De momento, bye bye. Pues muchas gracias, como siempre. Gracias, buenas noches.